Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del número 90 de Universidades, la publicación académica de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. En esta ocasión, la revista cuyo título Pandemia, Investigación e Innovación Universitarias aborda las capacidades y el compromiso social de las universidades latinoamericanas y caribeñas durante la pandemia de COVID-19. Nos acompañarán Javier Torres, historiador y profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus actividades docentes las realiza en las divisiones de estudios profesionales y de estudios de posgrado en historia de esa misma casa de estudios. Estará también con nosotros Rodrigo Arocena, quien es doctor en matemática y en estudios del desarrollo. En Uruguay fue profesor titular y rector de la Universidad de la República del 2006 al 2014. Es doctor honoris causa de la Facultad de Ciencias, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Fue coordinador del número 90 de universidades que aquí se expone. Finalmente nos acompañará la doctora Judith Sutz, quien es ingeniera, magíster en planificación del desarrollo y doctora en socioeconomía del desarrollo. En Uruguay es profesora titular y coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, integrante de la Academia Nacional de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores de ese país. Hola, agradezco mucho a la UDUAL la invitación para acompañarlos en la presentación de la revista número 90 de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Es un honor para mí acompañarlos. Quisiera referirme para iniciar a la introducción o la presentación que hace el doctor Rodrigo Arocena, porque creo que recoge puntos centrales del conjunto de artículos de la revista. Por ejemplo, creo que prácticamente todas las universidades se refieren a la enseñanza virtual, y no solo, por supuesto, como el caso de Argentina, donde desarrollaron una serie de tareas comunitarias, de producción de insumos muy interesantes, desde luego toda la preocupación científica por la producción de vacunas, o resalta también esta introducción, el caso de Cuba, con un vínculo muy estrecho entre sociedad y universidad. Por ejemplo, en el caso de Cuba, hay una preocupación importante por la producción de vacunas, por ejemplo, no solamente la soberana para el COVID, sino también la de meningitis bacteriana, es decir, hay un desarrollo importante ahí y un vínculo estrecho con la sociedad. En el caso de México, que está el ejemplo de la Universidad Metropolitana, hay también una reflexión sobre la enseñanza a distancia que ha dejado importantes lecciones, como en el caso de la propia UNAM, donde yo imparto docencia, que ha sido una experiencia muy interesante. También en Uruguay se destaca, por ejemplo, la fortaleza que hasta cierto punto tienen algunas universidades como la uruguaya para establecer una colaboración entre la academia y la salud pública. Señalan la constitución de un grupo asesor científico que formó parte de este esfuerzo para enfrentar la pandemia, o el de Brasil, en donde tienen una responsabilidad preponderante el 95% de la producción científica, que es una cosa muy interesante en el caso brasileño, sobre todo frente a las circunstancias que históricamente se han dado para enfrentar el problema de salud pública. Hay otras interrogantes que se plantean en esta introducción, que es la situación de los sistemas de investigación, la relación entre conocimiento y problemas sociales, la relación entre conocimiento y medio ambiente, todos ellos muy interesantes. Y
una de las conclusiones tal vez que se pueden señalar de una manera general es la necesidad o digamos, la necesidad que hubo y que existe actualmente de valorar el desarrollo científico y tecnológico. También se plantean problemas como el de la apropiación privada del conocimiento, que es correlativo a la concentración de la riqueza. Y yo quisiera retomar una parte de la introducción del doctor Arocena, porque señala cómo en el caso de Chile les preocupa, digamos, el diálogo que se puede establecer hacia el resto del mundo a partir de las universidades, cómo se puede hacer de manera consistente, y terminan señalando la necesidad de renovar ideales. Entonces, en este sentido, a mí me parece importante cómo podemos, digamos, plantearnos el tema sí, del conocimiento científico, pero temas, por ejemplo, como hacen en la UAM, del agua, del desarrollo de dispositivos electrónicos, del desarrollo de capacidades personales en este ambiente, en este universo que hoy tenemos. Desde luego, la fortaleza de las instituciones, la educación virtual, la formación de docentes, y un tema muy interesante en la Universidad del Gran Rosario, que es la psicología, en este caso la psicopedagogía, las ventajas de esta ubicuidad, de esta forma de aprendizaje, sus ventajas, desventajas, pero de las oportunidades que ofrece el diálogo entre sujetos. Y bueno, hay que mencionar también la formidable contribución de Carmen Parra, que se dice oficiante de una labor secreta que sostiene al mundo y de algo inexistente, y que más bien parece ser que es la artista capaz de atrapar esos momentos efímeros que de otra manera desaparecerían, y que le ofrecen a la revista una refrescante estructura y una refrescante lectura. También vale la pena mencionar los documentos, la sección de documentos, el resguardo de documentos que hace, por ejemplo, Araceli Valladares Lacayo, de fondos del siglo XVIII hasta el siglo XX, le comenta la formación de redes de archivos hispanoamericanos. Y bueno, quería señalar, aprovechando, digamos, la oportunidad que ofrece esta conclusión de Chile en el sentido de renovar ideales, que nos pudiéramos plantear tal vez para tratarlo en números posteriores, la situación, por ejemplo, de lo que se deben llamar los trabajadores indispensables, que van desde el que recoge la basura, la cajera de un supermercado, los campesinos que no pueden dejar de trabajar para no crear consecuencias mayores en una situación como la que hemos vivido. Es decir, ¿qué relación hay entre un trabajador independiente, en un trabajador indispensable y la cuestión de los salarios? Porque parecen ser precisamente una enfermera, un camillero, los que tienen menores salarios, cuando a lo mejor se requiere revalorar eso, revalorar, por ejemplo, qué significa la liberación de patentes para la salud del mundo y que todos podamos disfrutar, digamos, de vacunas en cantidad suficiente, o qué significa tanto la concentración de la riqueza como la apropiación privada del conocimiento. Es decir, tal vez explorar un poco lo que esta experiencia nos deja en cuanto a lecciones de una solidaridad necesaria, como se está dando a través de la revista en las universidades, pero que esta solidaridad se dé entre países, se dé entre sectores sociales, pues para enfrentar problemas que son comunes y que no se pueden resolver grupal o de manera aislada, ¿no? ¿Cómo nos plantearemos los problemas del medio ambiente y las enfermedades
del tratamiento de la salud como mercancía, en fin, otro tipo de problemas que creo que hay que abordar y que tal vez tengamos oportunidad de hacerlo en algún momento, es todos los efectos que tiene el encierro, un encierro de familias enteras o de varias familias en pequeños espacios, los elementos de angustia, de incertidumbre que eso produce. La UNAM, por ejemplo, en donde yo imparto la cátedra, ha hecho algunos esfuerzos importantes en este sentido para atender estas situaciones de tensión, de violencia a veces que se dan en las familias. En fin, ¿cómo podemos plantearnos una dimensión ética y solidaria para salvarnos juntos, ¿no? Pues muchas gracias. Esa es mi participación. Buenos días a todas y a todos los que me estén haciendo el honor de escucharme. Ha sido un honor para mí coordinar en el marco de universidades, la revista de Udual, un dossier sobre universidad, investigación e innovación en América Latina y el Caribe ante la pandemia. Es un honor también participar en este Congreso de Educación presentando este dossier junto a otros colegas. Hace un año, cuando a propuesta de Roberto Escalante, el secretario general de la UDUAL, empezamos a pensar este dossier, manejábamos una conjetura. La conjetura es que las universidades públicas latinoamericanas estaban haciendo en muchos terrenos y particularmente en la investigación y la innovación, un aporte excepcional al enfrentamiento de la pandemia y que además de ese aporte extraordinario estaba pasando algo con pocos antecedentes en la historia del continente, a saber, un gran reconocimiento ciudadano a esa contribución de la Universidad Latinoamericana y Caribeña. Este número, Universidades 90 de la revista de la UDUAL, hace importantes elementos de juicio para corroborar esa conjetura. Hay un artículo que pasa revista a la respuesta desde las universidades nacionales y los organismos públicos de ciencia y tecnología ante la pandemia en la Argentina. Hay otro artículo sobre el involucramiento ante la nueva situación de la educación superior cubana y especialmente todo lo que tiene que ver con investigación e innovación en materia de vacunas. Hay un tercer artículo sobre la movilización múltiple de la Universidad Autónoma de México en todos los terrenos del accionar de la institución en esta situación. Hay un cuarto artículo sobre lo que ha hecho la Universidad de la República en el Uruguay junto a otros actores en tiempos de pandemia y en especial el impacto que ello ha tenido entre la gente en nuestro país. En un pequeño balance que me permitía incorporar este número de carácter preliminar, se anotan nuevas preguntas para seguir estudiando este tema mayor. Porque lo que sí tengo, más allá de lo que pase con esta conjetura, es una certeza. Lo que hagan en estas circunstancias, el COVID y más allá, la pandemia y la crisis social y económica que la pandemia agrava, lo que hagan las universidades públicas y cómo se ha percibido su accionar por la ciudadanía tendrán muy duradera gravitación en el continente y muy especialmente en el mundo de nuestra educación.
Me parece que estudiar con mucho detalle todo eso, relevar experiencias a lo largo y a lo ancho de nuestra región, merece lo que uno podría llamar un proyecto de proyectos, un proyecto que combine muchas propuestas de trabajo, que compare resultados, que discuta criterios para evaluarlas, que de alguna manera explore qué está pasando en el mundo de la universidad, la investigación y la innovación de América Latina y el Caribe ante la pandemia. Pero no se trata solo de explorar. Para quienes nos acercamos a todas estas temáticas con la vocación de entenderlas para colaborar a actuar, hace falta que la exploración sea acompañada de propuestas. Y por consiguiente, me permito sugerir, a partir de la contribución que hace este número de universidades, lo que me parece una pregunta clave. Aquí tengo una certeza, no es una conjetura. Es una pregunta clave y la respuesta a esa pregunta va a ser fundamental. ¿Cómo aprovechar mejor las capacidades demostradas y cómo aprovechar la apreciación ciudadana que estamos registrando? Permítanme todavía, ya para terminar, subrayar que probablemente lo más nuevo no sea tanto el aporte que han hecho nuestras universidades y en general las colectividades de investigación e innovación, que tanto han contribuido a la historia, a lo largo de la historia de este continente. Lo que quizás sea nuevo y es la oportunidad de las oportunidades, es la apreciación de mucha gente y en particular de alguna parte de la gente postergada. Esto es lo clave. En un libro reciente, muy leído, sobre la tiranía de la meritocracia, Michael Sandel dice que en las universidades del norte hay una suerte de petulancia meritocrática que las lleva a descartar la problemática de la gente de abajo y las preocupaciones de la gente de abajo. Eso es lo que no pasa en nuestras casas de estudio, en donde todavía vive la tradición de la universidad socialmente comprometida propia de América Latina. Ojalá este número 90 de universidades sea una pequeña contribución a la inmensa tarea de, desde el trabajo en tiempos de pandemia, vivificar el ideal latinoamericano de universidades. Quiero concluir agradeciendo a la UDUAL y a su secretario general, Roberto Escalante, por haberme dado esta oportunidad, que la aprecio como académico y también como militante de la causa de la Universidad Latinoamericana. Muchas gracias. Buenas tardes, al menos buenas tardes en Montevideo. Muchísimas gracias a UDUAL por la invitación y los mejores deseos para la conferencia en La Habana. Rodrigo Arocena acaba de hablar de una cosa fundamental, de una transformación extraordinaria, no en la ciencia latinoamericana y del Caribe, sino justamente en la apreciación ciudadana, en la valoración ciudadana sobre su aporte en un momento trágico, como ha sido el de la pandemia. Yo creo que lo que pasó fue una gigantesca convocatoria a la solidaridad cognitiva. Y esa convocatoria dio lugar a una suerte de espacio de excepción académica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los muchachos más jóvenes, las muchachas más jóvenes, se olvidaron de que tenían que terminar su tesis de maestría, su tesis de doctorado. Pusieron eso de lado y se pusieron a
trabajar en lo que había que hacer. Que sus profesores de tesis, los profesores, dejaron sus agendas absolutamente de lado y se pusieron a trabajar en lo que hacía falta. Es decir, el ritmo, llamémosle así, normal de la vida académica fue dejado de lado porque hubo una urgencia a la cual se dio respuesta. Uno no puede vivir, académicamente hablando, en situación de urgencia permanente. Eso es cierto. Pero también es cierto que la pandemia mostró que la capacidad de la ciencia latinoamericana y del Caribe de trabajar en condiciones de urgencia ayuda a la gente que si no fuera por eso, y eso hay que decirlo con claridad, habría sido dejada de lado. Entonces, mirando hacia adelante y pensando en que la única urgencia que tenemos no es solo la pandemia. La misma urgencia tiene la desnutrición infantil, la misma urgencia tiene la vivienda en condiciones desdorosas y tantas otras. Y todos sabemos que la investigación puede contribuir y todos sabemos que hay dificultades grandes para incorporar en la agenda de investigación académica un conjunto de temáticas que están por fuera del mercado, pero no solo por fuera del mercado, muchas veces también por fuera del radar de los propios investigadores. Y parte de lo que orienta el radar de esos investigadores es la evaluación académica. Y yo tengo una conjetura que es casi una certeza, y es que para aprovechar este momento único de conjunción de capacidades, de logros y de reconocimiento ciudadano, a futuro tenemos que cambiar el sistema de incentivos. Tenemos que transformar este reconocimiento en un incentivo real y transformar incentivos antiguos en desincentivos. La locura de compararnos entre todos, la locura de los rankings, que es simplemente un catálogo comercial para elegir a qué universidad pagarle las exorbitantes costos que se cobran por estudiantes, que han tenido una influencia nefasta sobre departamentos, áreas, disciplinas, cosa que está documentada a lo largo y ancho de la literatura. Esfuerzos internacionales como la Declaración de los Biólogos de San Francisco, como el Manifiesto de Leiden, que denuncian ciertas formas de trabajo y, mucho más importante, la construcción actual, real, de alternativas a las formas de vivir, a las formas de apreciar el trabajo académico, que están pasando en muchas partes y particularmente fascinante en pequeños países europeos, muy preocupados por la interacción entre sus universidades y sus, digamos, sociedades a nivel local. Nosotros en América Latina y el Caribe, viniendo de la tradición del Manifiesto de Córdoba, donde en un pedazo del mismo se dijo, solo serán profesores en la República de la Universidad los hacedores de verdad, de belleza y de bien. Ayudar a que seamos hacedores de bien exige que el bien se valore. Por eso mismo es muy importante que trabajemos de manera mancomunada, por eso mismo lo piensa el UDUAL como un espacio privilegiado de trabajo colectivo para entre todos encontrar alternativas, alternativas reales, alternativas factibles, alternativas consensuadas, porque no se puede cambiar un sistema de evaluación en contra de la opinión de aquellos que van a ser evaluados. Hay mucho por hacer, hay mucho por experimentar, pero este es un campo clave para aquello que decía Rodrigo, cómo podemos aprovechar a futuro esto que han sabido construir la ciencia latinoamericana del Caribe. Esto es fundamental. Es un desafío enorme. Hay pocas cosas más difíciles que construir una contrahegemonía de la manera de construir prestigio, en particular prestigio académico.
pero hay que buscar el prestigio en otro lado. Yo estoy convencida de que vamos a poder hacerlo. Nos vamos a equivocar en el camino, vamos a volver para atrás, vamos a avanzar, seguramente. Y cuando lo logremos, esa convocatoria a la solidaridad cognitiva va a tener una herramienta poderosa a su favor. Y las universidades latinoamericanas van así poder cumplir mejor con un mandato que ya tiene más de 100 años. Muchas gracias. Oh.